Buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas. Bienvenido a nuestro cuarto conversatorio. Hoy vamos a hablar acerca de exorcismo y de los sueños. Eso. Entonces aquí, ya saben, mi nombre es Fabián Andrés Castillo, sacerdote sirio-ortodoxo de Antioquía, y me acompaña mi amigo, mi hermano Julián Zapata. Queriendo Dios, vamos a hablar hoy del tema de exorcismos y el tema de los sueños. Entonces, mientras se van conectando las personas que nos van a acompañar en este en vivo, quiero explicarles algo. Miren hermanos, hermanas, lo que nosotros estamos haciendo acá es la experiencia que hemos tenido Juli y mi persona y algunas otras personas que estaremos invitando a nuestros programas, ¿cierto? No estamos colocando ninguna postura religiosa, ninguna postura de doctrina, sino la experiencia que hemos vivido, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un repaso. El primer encuentro que tuvimos, imagínense cómo inició. Le digo yo a Juli, como a las 7:30 de la noche: Juli, ¿qué tal si ahorita a las 8 hacemos un en vivo, un conversatorio? ¿Y de qué? Entonces ese día hablamos de los demonios, ¿cierto? De los demonios y las cruces de cuerpo. Eso, de los cierres de cuerpo. El primer día. El segundo programa hablamos acerca de las magias, la brujería y las magias. Y las 6 clases de magia, ¿cierto? Y el tercer programa fue donde hablamos acerca de los ángeles y que invitamos a una angeóloga. Bueno, yo quiero explicarles algo. A raíz de ese programa, de ese tercer programa, yo quiero explicarles. Miren, aquí no estamos nosotros, vuelvo y se los digo, poniendo posturas ni doctrinas de ninguna iglesia. Ustedes saben, yo soy sirio-ortodoxo y en mi iglesia hay unos cánones y hay una doctrina que hay que respetar, ¿cierto? Y yo no estoy hablando al nombre de la iglesia sirio-ortodoxa, sino desde mi experiencia como sacerdote, como hombre, porque es que muchas cosas me han pasado y no porque yo sea sacerdote sirio-ortodoxo me esté sucediendo, sino es posturas, porque muchas personas creen y otras personas no creen. Y este cuarto programa está titulado Este tema, padre, del exorcismo, como usted decía, padre, ahí con lo que hemos vivido, con lo que nos ha tocado vivir. Este tema para mucha gente es muy polémico, para mucha gente no es creíble. Yo creo que las personas que lo viven empiezan a creer en esos temas, porque son temas, yo entiendo, porque yo era tradicionalmente una persona incrédula en todos esos temas. Ya cuando uno empieza a vivir, a verlos personalmente, esas cosas, todos esos temas paranormales, ya uno... Entonces la idea de nosotros es hablar en los programas sobre las experiencias que hemos vivido, sobre los temas que hemos aprendido, leído, porque igual también nos gusta mucho leer, seguir investigando muchas cosas, porque ese es lo que queremos, padre, seguir aprendiendo para mejorar cada día, para poder enseñarle o explicarles el poco conocimiento a las personas. Exactamente. Entonces, por eso quiero hacer esta aclaración, mis queridos hermanos, hermanas. No queremos convencer a nadie. Si tú crees, por ejemplo, que abrazando un árbol te vas a encontrar con Dios, problema tuyo, no es mío ni de Julián. Simplemente estamos hablando de nuestras experiencias y respondiendo dudas a ustedes que nos hacen esas preguntas, ¿cierto? Que es bueno aclararlas. Entonces, ahorita vamos a tocar pues ese tema de exorcismo. Mientras se van conectando, compartan en su Facebook para que lleguemos a varias personas. Entonces, el tema de hoy es acerca de exorcismo y algo de sueño. Y para ese encuentro con los sueños, vamos a tener 2 invitadas que se van a enlazar. Esperemos que la conexión nos dé con una médica, ¿cierto? Y con una psicóloga, que es importante de que veamos desde el punto
científico, médico, ¿cierto? Y psicológico, de qué son los sueños, por qué se producen los sueños, desde la medicina. Entonces, vamos a iniciar, primero que todo, con esta pregunta: ¿qué es un exorcismo? ¿Y quiénes necesitan un exorcismo? ¿Cierto? Que es importante. Entonces, me encantaría que ustedes nos respondieran: ¿qué es un exorcismo para usted? ¿Qué es un exorcismo? ¿O qué creen ustedes que es un exorcismo? Y así ya entre Julio y yo tratamos de explicarle qué es un exorcismo, ¿cierto? Entonces, de verdad, me encantaría que ustedes nos dijeran qué entienden por exorcismo. Así es, padre, muy bueno con las invitadas. Dios quiera que nos dé pues todo, que es la psicóloga, la médica, que también tiene que ver con todo esto, esos temas de exorcismos. Siempre hay que mirarlo, padre, por el tema médico o psicológico, que nos ha tocado muchos temas, y con la experiencia que hemos adquirido en este trayecto, también hay enfermedades que son de la mente, o sea, no siempre son espirituales. Entonces, muy bueno que tengamos acá en el alce con la psicóloga, con la médica y con la psicóloga. Muy importante eso, padre. Claro, total. Bueno, entonces no los veo participando. A ver, ¿qué creen ustedes que sea un exorcismo? A ver, aquí nos dice: buenas tardes, Dios los bendiga. Buenas tardes, lindo grupo Capichi. Qué bueno, buenas tardes, Dios les regale mucha sabiduría para que nos sigan ayudando. Bueno, ¿qué es un exorcismo? Vamos a que Juli nos diga qué es un exorcismo, por favor. Padre, un exorcismo es expulsar un demonio de un cuerpo, ¿sí? De una persona. Pero o sea, el demonio nunca se apodera del cuerpo, de los sentidos de las personas, más no se apodera del alma. Eso sí es imposible. El alma es muy aparte, porque lo que nos ha tocado pues para vivir en ese tema pues, de exorcismos, cuando la gente entra en esas posesiones o en esas cosas, cogen fuerzas como nos ha tocado. O sea, cuando una persona está poseída, ¿qué muestra? Muestra fuerzas superiores, fuerzas que por ejemplo es una niña que, en el caso para contar una de las experiencias que tuvimos, recuerdo muy conociendo al padre, me acuerdo a una niña de 11 años, no va a mencionar nombres y nada, una niña de 11 años, recuerdo, padre, que llegó la familia, me acuerdo que llegó la abuela, la mamá, el papá, y recuerdo en esa ocasión que la niña, pues, el padre empezó a hacer la oración, y recuerdo yo le tenía una manito a la niña, esta manito, me le senté así como arrollito a la niña, y la misma niña me alzó, le digo que me dio susto, porque es que esas cosas dan susto, me alzó una niña de 11 años todo el cuerpo. Entonces ahí donde uno va viendo, padre, esas fuerzas que no son pues como humanos, son fuerzas que sobrenaturales, digamos, sobrenaturales. También, padre, nos ha tocado el tema de que nos hablan idiomas que no tienen nada, pues de pronto la persona no tiene ese conocimiento. Nos ha tocado que nos hablan que griego, arameo, nos hablan el alemán, cosas que de pronto a veces no entendemos. Pues muchas veces nosotros tenemos unas camaritas y muchas veces grabamos, pero no es sino para estudiar eso y para seguirle ayudando a la persona, porque hay cosas que nosotros no entendemos, idiomas, y muchas veces reproducimos el video pues para nosotros estudiar, para seguir aprendiendo y para poder ayudar así a las personas, padre, más, porque hay cosas que son muy complicadas en este tema. También, padre, las personas cuando están en ese ataque espiritual también son dadas al rechazo a todo lo sagrado. Por ejemplo, la cruz, que acá la tenemos, nos ha acompañado mucho en las liberaciones, en los exorcismos, en muchas cosas. Entonces son reacios a todos estos temas, a todo esto sagrado, a la cruz. Por ejemplo, acá tenemos el aceite exorcizado,
Entonces, todas esas cositas que nos ayudan a nosotros a identificar cuando hay, digamos, posesiones o maleficios hacia las personas. Padre, pero les voy a explicar un poquito el tema de los exorcismos como en 4 partes, porque para dividirlos y para entenderlos un poquito, que todo este tema del exorcismo, digamos que se divide en 4, que es obsesión, opresión, infestación y la posesión, ¿sí? Voy a hablar un poquito de los 4 poquitico para entender un poquitico más del tema. La obsesión, todo que tiene que ver con el tema de maldad, con demonios. La obsesión, digamos que esos demonios, esos espíritus atacan mucho la mente de las personas, atacan todo este tema para que la persona, padre, busque ese suicidio, porque muchas, aunque las personas no vean los demonios, pero ellos están ahí encima de nosotros, hablándonos en el oído, o ahí en el tema, por ejemplo, del suicidio, de muchas cosas, están mal, ¿sí me entiendes? Entonces ahí entra como el tema de la obsesión, ¿sí? Ya entramos, padre, digamos un poquito el tema de la opresión. La opresión, ese demonio, digamos, se encarga de que la persona esté enferma físicamente, de que esté mal, de que tenga sus ataques espirituales. Por ejemplo, padre, el Padre Pío. El Padre Pío lo pueden buscar en YouTube. El estigmatizado, me vi la historia de él hermosa, la película dura 3 horas y media, pero es muy bonita. Por ejemplo, el Padre Pío, una persona santa, una persona que ayudó mucho y sigue ayudando porque es un santo. Para mí, una persona, y él era, padre, atacado mucho por el demonio. Si de pronto ven la película, lo ven, hasta él murió a los 81 años, 81, sí, murió en el 69. Él murió y hasta el último día el demonio siempre lo atacó, pero nunca lo poseyó. O sea, eso no tiene nada que ver con la posesión, ¿sí? Y también hay muchos santos, padre, que han sido atacados en ese tema, pues, de la opresión. Ahí entramos, padre, de pronto en el tema de las infestaciones, que son más de la casa. Por ejemplo, ahí entramos a las casas, que hay personas que de pronto han vivido eso, de que se mueve una cosa, o hay golpes, o hay algo así sobrenatural. Esto no posee a las personas, pero digamos posesión de la casa. Pues un poquitico distinto, pero ya pues en el sitio de la casa. Muchas veces, padre, también tiene de poseer los animales. Pues no me ha tocado en realidad, no, personalmente no me ha tocado ver un animal pues en esos casos, pero según los estudios, según los teólogos y los de monología, meten este tema de animales pues en este tema de infestación. Y ya entramos, padre, al tema de la posesión, que eso es lo más extraordinario pues en el tema. No es tan común, porque en realidad cuando se pone a ver, padre, videos y cosas, no es tan común. Pero yo me pongo a ver el Padre Amor, padre. El Padre Gabriel Amor era el exorcista del Vaticano, murió en el 2016. Un padre excelente, o sea, he aprendido, le doy gracias a Dios que haya asistido a esa persona, porque gracias a él he aprendido mucho y ha dejado muchos libros, lo pueden buscar, como te digo. Gracias a Dios, padre, el internet no hay que cogerlo pues solamente para fe ni nada, ojalá lo cojamos para aprender. Pueden buscar al Padre Amor, Gabriel Amor, que era el exorcista del Vaticano. Él hizo, padre, más de 70.000 exorcismos, 70.000 exorcismos en su trayectoria. Dejó muchos libros, dejó muchas enseñanzas. Entonces ahí donde, padre, yo veo que para muchas personas la posesión no es muy común. Y me pongo a ver el Padre Amor, que era el exorcista del Vaticano, el exorcista mayor. Tanto exorcismo que hizo. Tanto exorcismo que hizo. Entonces ahí donde volvemos al tema de la posesión, que es el tema más complejo, más complicado y pesado en estos temas. Pero igual, pero, padre, hay que estar muy apegados a Dios, muy apegados a Dios. Hay gente que no cree en esto, hay gente que es muy entendible, que no,
Si no lo he vivido, Sí. no lo he vivido. Muy bien, Juli. Exactamente, mire, el exorcismo es eso, lo que muchos de ustedes están compartiendo, es expulsar al demonio de una persona. Pero hay que tener en cuenta algo, ¿cierto? Muy, muy importante. Y ya lo habíamos hablado, que en el infierno hay uno principal, que es Lucifer, y hay tres poderosos, que es Leviatán, Belcebú y Belial, ¿cierto? Cuando uno de los principales, de los fuertes del infierno, se apodera de una persona, ahí es donde se hace un exorcismo, ¿cierto? Cuando es un espíritu, cuando son demonios bajos, todo eso, se hacen liberaciones. Y no todo el mundo está capacitado para hacer un exorcismo, ¿ya? Hay sacerdotes, o sea, cualquier sacerdote lo puede hacer porque tiene el poder, porque Jesús lo dijo en su palabra. Impondrá mis manos sobre los enfermos, esto sanará, en mi nombre expulsarán demonios. O sea, se puede hacer, pero no todo el mundo tiene la fuerza espiritual, la capacidad mental para poder hacer un exorcismo. En mi ministerio como sacerdote, en mi ministerio ya llevo en este caminar casi 10 años, he hecho solo 2 exorcismos y con mucho miedo, con mucho miedo. El resto ha sido liberaciones que uno hace. Juli me ha acompañado a varias liberaciones, pero exorcismos como tal 2, y han sido miedosos porque no es para todo el mundo, porque es enfrentarse al mismísimo demonio y es cosa seria. Por eso cuando usted está en grupo de oración y todas esas cosas, ve que van a hacer exorcismo y a expulsar al demonio, tenga cuidado, porque el demonio no se juega. El demonio inmediatamente cuando tú le declaras la guerra, él no se va a quedar quietecito, empieza a darte duro, ¿ya? Bueno, hay algunas preguntas, vamos a tratar de responderlas. Fidaida Dávila, ¿usted es de la Iglesia Católica? Sí, somos de la Iglesia católica, apostólica, ortodoxa. Somos católicos porque la palabra católica abarca todo, en todos y en su esencia. No soy sacerdote de la Iglesia romana, soy sacerdote de la Iglesia católica, apostólica, ortodoxa. Bueno, aunque no es del tema, pero quería responderte eso. Buenas tardes. Yo era muy creyente de ir a misa todos los domingos, pero ya me da pereza. ¿Será que hay algo malo que no me deja buscar de mi Padre? Mira, lo importante, querido hermano, la Eucaristía es importantísima porque es el vínculo, el centro de nuestra creencia, de nuestro amor, porque es el sacrificio de Cristo en la cruz. O sea, lo que se celebra en cada misa es esto, pero ya en el cuerpo y el alma, donde Cristo entrega su vida por nosotros. Y si a ti te da pereza, querida amiga Karen, mira, tienes que orar, tienes que decirle al Señor, ayúdame a quitar esta pereza que tengo para ir a misa, porque a veces hay influencia demoníaca, claro, influencia demoníaca que no te dejan buscar esa parte espiritual, lo que decía ahora Juli, ¿cierto? Bueno, vale, voy a un poquito ahí. Hay que de pronto a responder esta pregunta. Yo entiendo o me ha tocado que la gente me pregunte, es que yo no voy a misa porque es que el padre es pecador como yo, el padre es peor que yo. Es que uno debe ir a misa, es a encontrarse con Dios. El padre, el sacerdote, el pastor, porque nosotros, Dios está en todos lados. Uno debe ir a encontrarse con Dios. Pero mucha gente lastimosamente ves al padre como el Dios. No, estamos equivocados ahí. Hay que ir a buscar a Dios. El Padre, Dios lo utiliza para dar ese mensaje, pero lo importante es nosotros de ir de corazón a la misa y verá que todo va cambiando ahí muy distinto. Y cuando, es que exactamente, no se pongan ustedes ahí a ver si el Padre le llega o no le llega. O sea, la misa no depende del Padre, depende de tu disposición, ¿cierto? Bueno, hay otra pregunta. Cuando las personas van donde medium para comunicarse con sus seres queridos, ¿también serían posesión? Mira, querida hermana,
hay que tener mucho cuidado también en este tema. Más adelante vamos a tocar este tema de los medios, ¿cierto? Porque también se presta para espiritismo y la Biblia condena el espiritismo, porque el espiritismo es invocación de los espíritus y de las almas. Y hay posibilidades que, lógico, que no se presente la parte de esa persona, sino que sea un demonio. Claro. Y ahí entra, nos ha tocado casos de hacer liberaciones de personas porque participaron en una sesión espiritista, en una sesión de esta, y quedaron, claro, poseídas. Así es, padre, es que el demonio tiene la capacidad de pasarse por cualquier persona. Entonces, lastimosamente, las personas van a personas así, y antes buscan esos males. O sea, antes hay un demonio detrás. Los demonios tienen poder, tienen mucho poder. El demonio tiene mucho poder, muy astuto. El demonio es muy astuto, muchas veces más astuto que nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas visitas, mucho cuidado. Igual siempre, como le digo, siempre pedirle mucho a Dios. Dios le da la forma a uno. Yo entiendo que mucha gente de pronto quiera comunicarse con los seres queridos, ¿sí? Lo voy a hablar por experiencia, padre. Algunos saben, Dios me ha dado la capacidad de ver los muertos, los demonios. Lo voy a hablar por la parte mía. O sea, yo pienso y opino que los muertos no se llaman así. Antes es como molestarlos. O sea, para mí, los muertos, la persona fallece, ya pasan a otro plano. A otro nivel, pasan a otro plano. Ellos pueden, padre, por lo mío. O sea, ellos pueden interceder por nosotros acá. Nosotros muchas veces le podemos pedir al abuelo, a la abuela, no sé, hablar con Dios o hacer mesa. Ellos pueden muchas cosas interceder. Pero ya la gente van de los medios, ya es como jugar con ellos. Es como jugar, y eso es muy delicado para tener mucho en cuenta eso. Más adelante estaremos hablando de eso, ¿cierto? Aunque no sé si ustedes han visto, hay un programa en Discovery sobre la medium, el medio, que a mí me ha pasado. Yo he ido a casas, es más, ahorita que me estaba motilando, estaba una chica barbera, imagínate, primera chica barbera que conozco, y mire lo que pasó. Ella empezó y yo miré al espejo donde me estaba y veo una figura al lado de ella, y le digo yo, muchacha, mira, estoy viendo un personaje así, así, así. Tuvo que ver contigo desde hace mucho atrás, no ahora. Un joven, pero parece que fue asesinado o murió en un accidente. ¿Tú sabes quién es? Entonces ella me dice, sí, pero hace muchos años, padre, me gustaba un chico, no tuvimos una relación, pero me gustaba mucho y yo estaba obsesionada con él. Yo era una niña de 11, 12 años y sí, a él lo mataron. Yo, bueno, él está a tu lado y está manifestando algunas cosas. O sea, nosotros hemos tenido esa experiencia de ver, ¿cierto?, almas que nos quieren comunicar algo, pero es muy diferente cuando nos ponemos a invocarlas, claro, para alcanzar o hacer un daño. Eso no es permitido. Yo te digo, padre, por ejemplo, como le repito, en el caso mío, yo muchas veces, yo trabajo, yo trabajo en una empresa hace 10 años, trabajamos a EPM, entonces yo tengo esa posibilidad de ir a muchas partes, yo todo el día ando a la ciudad, conozco gente, y muchas veces yo entro a las casas porque yo trabajo con las redes de gas, y yo entro a las casas y veo esas sombras o veo esos muertos que quieren ahí, y yo no puedo muchas veces, si Dios no lo permite, si Dios no me dice de pronto interceder de pronto o algo así, yo no puedo hacer nada, no. ¿Sí me entiendes? Porque ya es como jugar con eso. Si ya Dios permite que yo pueda ayudarle a eso, a ese muerto, a ese ser que está ahí, porque muchas veces puede pasar eso, como ellos están como en ese plano, digamos, yo le llamo purificándose, uno le llaman en ese plano, padre, que están sufriendo, yo le llamo purificándose, y ellos muchas veces buscan la ayuda de las personas, entonces se hacen ver, pero hay que tener mucho cuidado también con eso, como decíamos ahorita, no estoy diciendo que los medios sean malos, porque igual yo respeto cada una cosa, hay gente que tiene otras partes que no son del tema, digamos, de la iglesia, pero tienen sus dones que Dios también, y los manejan para bien. Muy poca gente, porque la mayoría de gente, padre, lo coge como negocio. Negocio. Ya es que
acá está fulanito, su abuelito, y le queda un mensaje, pero deme 200, ¿sí me entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas, con esas personas. Oscar Bedoya nos pregunta, ¿la obsesión es parte fundamental para comenzar una posible posesión demoníaca? Lo que está explicando Juli son los cuatro síntomas o las cuatro cositas o las cuatro fases que nos da a entender a nosotros de que esa persona necesita una liberación o una posesión, ¿cierto? Que estamos viendo la obsesión. La obsesión son ataques mentales, desesperación, tentación al suicidio y muchas cosas que la persona... Un ejemplo que hay que diferenciar, y eso ahorita con la psicóloga lo vamos a hablar. Hay que diferenciar esto, miren. Una obsesión cuando yo por una persona, y es que si estoy obsesionado por esa persona, porque yo la amo y la quiero para mí, y con esa obsesión, ya eso es otra... Eso es de la psicología, que ahorita le vamos a preguntar a la psicóloga. Pero acá la obsesión demoníaca, ¿cuál es? La obsesión demoníaca es aquella la que te influencia en tu mente, tírate el carro, tírate ese cuchillo, coge y mata a tu... eso ya, allí hay un síntoma para hacer una liberación a una persona, ¿cierto? Porque hay una influencia demoníaca, ¿ya? Que es muy diferente. Bueno, no sé si Juli va a complementar algo ahí. Voy a contar algo que yo viví, por ejemplo, como te digo, estos son temas polémicos y temas no creíbles. Recuerdo un día llegó una persona a la iglesia con su, digamos, con su maleficio, su posesión, ¿sí? Recuerdo que usted mismo me dijo, porque yo también era incrédulo, yo no creía en esas cosas, me dijo, vaya y tráigame 2 vasos de agua. Yo fui por él, 2 vasos de agua. El padre hizo la oración en un vaso y en otro no le hizo la oración. Recuerdo, o sea, son cosas que uno tiene que vivirlas y verlas para uno creer, y por eso es que yo entiendo todo eso. Le dimos el agua de tomar, la que no estaba bendecida, se la tomó el muchacho. Después le dimos la otra. Uy, ustedes que me están dando, no le hicimos nada, con la simple oración. Entonces, esos son síntomas que nos muestra a nosotros cuando hay algo, una obsesión o una presión, o hasta puede llegar a la posesión, porque son cosas que no, o sea, son cosas que no debe pasar. Si es el mismo agua de la misma canilla, pues no tiene nada que ver. Con la simple oración, con la fe que se le pone a la oración, todo esto nos ayuda a distinguir y ayudarnos para poder ayudar a las personas. Exactamente. Bueno, voy a conectarnos, queriendo Dios. Buenas tardes. Es cierto que uno se puede comunicar con un ser querido fallecido a través de un angeólogo. Ahorita te respondemos, Julie, esa pregunta. Voy a enlazarme con la doctora Lina y con la psicóloga, ¿cierto? Entonces, para que nos tengan un poquito de paciencia, vayan haciendo las preguntas que estaremos aquí en lo posible contestándoles. Espérenme, entonces yo busco por aquí a nuestra hermana Lice, la psicóloga, que nos va a acompañar en esta tarde, ¿cierto? Bueno, vamos a ver si primero agregamos aquí a la doctora Lina para que ella pueda comunicarse con nosotros. Con Lice, a ver cómo es que aparece Lice Galván. Hola doctora, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Excelente, bendecido por el Señor. Excelente, Me alegra mucho, amén. Danos un momentito, nosotros nos comunicamos con Lice, porfa, con la psicóloga, para Claro que que sí. empecemos. Es que esto no me quiere dar. Ay, Dios mío. Así Sin contar sucede. con que se ¿Están está viendo, Julio? tildando ¿Están mucho. viendo? Ay, denme un segundito. A ver. ¿Estás viendo? Bueno, a ver si trato de encontrar a Lice por aquí, porque este aparato, no sé. Aquí la vi, aquí la vi, aquí la vi. A ver, Lice, ¿dónde está? Así son todos los psicólogos, se pierde cuando uno los necesita. Son más locos que uno, a que no me haya escuchado. Pero muy importante.
muy importante para el tema que estamos hablando, porque también tiene que ver mucho con el tema de psicología, como decíamos ahorita. Y ahora ya con la médica, que también hay temas espirituales que no son espirituales, sino que ya es médicos y la gente lo atribuye o lo tira para el tema espiritual. Hola, una pregunta. Nosotros vamos a tocar un tema que es acerca de los sueños, ¿cierto? Científicamente, en la medicina, ¿qué produce los sueños, las pesadillas, esas cosas? Por favor, ¿nos puedes dar aquí una explicación desde la parte medicinal, cuando uno se trasnocha, pues, que no puede conciliar el sueño? Sí, sí, sí me hago entender a la pregunta que quiero llegar. Lo que pasa es que con el sueño hay muchas cosas que influyen. Entonces, lo primero que hay que saber es que cuando uno se queda dormido, mejor dicho, uno tiene como dos fases. Entonces, una fase que es una fase que se llama no REM, que es donde las personas digamos que tienen ese sueño como superficial, que cualquier cosa los despierta, ¿cierto? En la segunda fase, que comienza como todo ese proceso para producir y secretar, que es como uno le dice, hormonas. Entonces, en eso es en la parte donde uno tiene como la ensoñación. Entonces, esa se llama no REM. Entonces, en la fase no REM es ese sueño superficial donde todo nos puede despertar, y en el sueño REM, que es donde nosotros decimos que soñamos, los músculos se vuelven rígidos porque si no uno casi que reproduciría el sueño. Entonces imagínense que uno está soñando que está volando y se tiraría, ¿cierto? Entonces, y muchas veces que uno lo toma como ataques, y si ustedes alguna vez lo han vivido, me pueden decir si de pronto estoy diciendo mentiras, cuando uno sufre o se despierta abruptamente mientras que los músculos están rígidos, eso causa mucho, mucho miedo. Y es de pronto una de las razones por las cuales es la fase en la que más profundo puede decir uno que está. Entonces esa sería como la explicación científica. ¿Qué es lo que se busca cuando uno está profundo, cuando uno tiene como ese sueño profundo? Que se puedan producir muchas hormonas que solamente mientras uno está, digamos que en ese estado, se produce. Ya. Nosotros sabemos que tú eres una persona espiritual, ¿cierto? Cuando las personas sueñan que con muertos, porque más de uno nos dice, padre, soñé con un difunto, soñé con culebras, soñé con esto. ¿A qué se le puede asociar eso? Lo que pasa es que ahí ya estaríamos saliéndonos de un tema, digamos que científico, para meternos en otras aguas muy diferentes, ¿cierto? Las personas Tenemos que que... decimos y sentimos ser como más espirituales, digamos que le damos otro significado de pronto un poquito más complejo, porque uno decir, lo que pasa es que ahí se secretan hormonas o se secretan neurotransmisores que uno necesita para su diario vivir, pues de pronto es una explicación que aunque uno pueda tenerla muy elaborada, pues es algo muy simple, pero uno llegar a decir que hay ciertos seres que tratan de manifestarse precisamente en ese mundo onírico, que es como se le denomina a ese mundo de los sueños, de pronto ya es algo que es un poquito más complejo, no solamente de explicar, sino de lograr credibilidad en las personas. Ok, muchas Que, gracias. Ajá. Sí, sí, que sigue, encuentra, tranquila, que gracias. encuentra uno cuando las personas normalmente sueñan con cierto tipo de animales o con cierto tipo de cosas, que eso tiene digamos que una representación en nuestro mundo real, que en la gran mayoría de las veces sí tiene como concordancia. Entonces uno dice, es que soñé con tal cosa, y va usted y mira, o de pronto hace una canalización, y ¿en qué resulta? De pronto la persona va a estar con algunas dificultades. Ok, muchas gracias, doctora. Queríamos escuchar de una profesional acerca de qué producía los sueños, ¿cierto? Entonces, ya nos vamos enseguida, colgamos contigo y le marcamos a Lice porque no nos da para enlazarla a ella también, a los tres. Entonces, Lice es una psicóloga, Lina es una
médica, ¿cierto? ¿Nos puedes hablar un poquito de tu perfil profesional, por favor? Hola. Especialista en medicina laboral, que toda la vida he tenido, digamos que, inclinaciones era por algunos temas paranormales y decidí comenzar a explorar un poquito más sobre a los que yo les digo mis hermosos, mis ángeles, que sin decir que los amo más que a Dios, porque obviamente nada en la vida puede superar el amor profundo que uno tenga por Dios, sí digo que son una parte fundamental en mi vida. Y eso es algo que siempre, siempre trato de dejar claro, porque por encima de Dios no puede haber absolutamente nada. Y las personas que digan que, que creen más en los ángeles, inclusive que en los mismos designios de Dios, pues pienso que estamos un poquito como desfasados y estamos perdiendo como el foco y la dirección de todo. Ok, muy Pero bien. ese, en ¿Alguna pocas vez, palabras, es mi perfil. y alguna vez te ha tocado presenciar una liberación, un exorcismo? Porque es que el tema de hoy estamos hablando acerca de exorcismo y de los sueños, ¿cierto? Entonces queríamos, desde tu parte profesional como médica, saber qué es producir los sueños, ¿cierto? Y ahí no, nos los aclaraste. Y ahora en esa parte espiritual, ¿te ha tocado enfrentarte con un espíritu, algún demonio? O te ha tocado, por ejemplo, en un consultorio médico, tú atendiendo a un paciente y que sea una posesión, algo así? O Lina, o muchas veces, como dicen, hay nada, o sea, nada científico. De pronto te ha tocado eso de que la persona está enferma y enferma y enferma y científicamente o médicamente no se le encuentra nada. Ve, es muy interesante. No alcancé a escucharla del todo, Julián, porque se está tildando mucho, digamos que la transmisión. Pero lo último sí alcancé a escucharlo y es eso que decías de de los exámenes que muy posiblemente no mostraban nada. Y eso es muy frecuente uno encontrarlo, por ejemplo, en las personas a las que les diagnostican epilepsia. En esas personas que les diagnostican epilepsia, uno literal ve, digamos que la crisis convulsiva. La persona literal está convulsionando, le hacen el electroencefalograma y uno no ve nada y van teniendo deterioros cognitivos. Entonces son esas personas que uno dice que eran completamente normales y uno dice, ve, pero tan raro, ya tiene como un rayón. Y llega un momento en que digamos que en algún momento de su vida le hacen, como tú lo dices, una liberación y la persona completamente normal. Entonces, no todo en la vida se puede explicar a nivel clínico ni se le puede dar una explicación científica. Hay cosas que se van a salir de eso. Y es algo que yo pienso que todos en algún momento de la vida debemos llegar a entender y aceptarlo tal como es. Y lo que me decía, y lo otro que escuché, ¿alguna vez me ha tocado? Sí, hace muchos años, pero muerta del pánico, de una vez se los digo y lo reconozco. Me dio el pavor más impresionante porque uno escuchar a una persona hablar de pronto en otro lenguaje que uno sabe que nada que ver con esa persona o por lo menos con a lo que uno conoce porque hablan diferente, les cambia el tono de la voz, digamos que pueden hablar inclusive más grave y uno escucharlos hablar y uno decir, pero es que si este en la vida habla chichombiano y español porque no tiene ninguna otra cosa, ¿de dónde saca eso? O ver que pueden mover objetos solamente con mirarlos o que pueden explotar figuras religiosas. Eso, pues yo sé que uno puede creerse ser muy valiente, pero se los juro que casi me orino ahí del susto que me dio. Pero sí, eso Ah, es una muy cosa bien. dificilísima. Gracias, gracias, doctora. Bueno, de verdad agradecemos tu tiempo. Esperamos pues que sigas ahí conectada a nuestro programa porque Por queremos supuesto. ahora, queriendo Dios, al final, si surgen preguntas directamente a ti para hacértela, entonces te hacemos el enlace, ¿cierto? Gracias, Lina. Te queremos. Una Cuídate mucho. bendición. Ustedes, Tengas un... chao. Un abrazo a Chao, todos. chao. Chao. Gracias. Bien, antes de dar la palabra, Juli, mientras que Juli les cuenta algo, voy a tratar de enlazar a Lice. Lice Galvez es una psicóloga que también ha tenido unas experiencias, ella nos contará, ¿cierto? Pero queremos verlo también desde la parte psicológica, qué produce los sueños, qué produce las pesadillas, qué produce todas estas vainas, ¿cierto? Porque esto está bueno, este tema está bueno. Y de pronto
de verdad, oiga, hay personas que por medio de sueño han presentido la muerte de alguien, de otra persona, ¿cierto? Entonces no sé si Juli nos va a comentar. Con la médica del tema pues, de los sueños, voy a meter un poquito el tema espiritual también sobre los sueños. A mucha gente le ha pasado, ya que vamos a hablar con la psicóloga, que están dormidos y sienten esa presencia o ese peso encima. Vamos a ver qué nos dice la psicóloga, porque para, digamos, para la ciencia, la psicología, tienen que ver mucho con la parálisis del sueño, ¿sí? Yo no estoy en contra de ese tema, no estoy en contra de la ciencia, antes muchas veces me gusta escuchar a ellos porque uno sigue aprendiendo de ellos. Igual, padre, por ejemplo, en el tema espiritual. Sí nos escuchan, porque están diciendo que no se escuchan. Hola, ahora sí, ¿nos escuchan o no? Ay, es que no hemos podido hacer el enlace. Es que sí ves, bendito Dios. ¿Sí nos escuchan o no? Pero ven dónde está esta sinvergüenza y se me va a ver. Sí ve. Ay, Dios. Padre eterno. ¿Sí nos escuchan ya? ¿Bien o no? Se oye muy pasito. Hola, hola. ¿Y ahora? ¿Nos escuchan? Sonido. Usted sabe que cuando estamos presentando estos temas, cualquier interferencia demoníaca nos quiere sacar de donde sea, ¿cierto? Bueno, mientras sigue Julia ahí explicándolo, por favor. Entonces, como les decía, mucha gente de pronto ha vivido esa experiencia de tener ese peso encima o esa sombra o esa que no se puede mover, que en muchas ocasiones nos ha dicho las personas, ¿qué es eso? Me estoy enloqueciendo, son cosas de sueños o qué es lo que es eso. Pues por la parte espiritual hay unos demonios que llaman incubos y sucubos, lo pueden buscar en internet también, que son demonios que se hacen pasar padre, o sea, los sucubos toman como la forma de una mujer y se le montan, por ejemplo, a uno en el pecho. Yo veo que mucha gente ha vivido esto, mucha gente ha vivido esto y me entienden de pronto lo que estoy diciendo y sienten esa presión, sienten ese desaliento, porque ¿qué es lo que hacen ellos o lo que hace ese demonio? Robarle la energía, como chuparle la energía a la persona que está atacando. Los incubos también son demonios que también toman esa forma de humana, de hombre, y molestan mucho a las mujeres. Es decir, que le pasa mucho a las mujeres, padre, esos ataques. Entonces, ya es por el lado espiritual. Nos están diciendo que no nos escuchas. Hola. Hola. No se escucha. ¿Sí nos escuchan allí ahora? Hola. ¿Y ahora sí nos escuchan o no? Todavía nada. Mira qué pasa aquí, hermano. Hola.